Una sola palabra, dice Mateo 12:35, para honra y gloria de Dios. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Amén. Y luego dice 36. Mas Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que salga de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a orar para que Dios abra nuestro entendimiento para comprender Mateo 12:35 y 37, para honra y gloria de Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo, abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, para comprender estos párrafos, estos versículos de tu santa palabra. Estés con nosotros, sé tú nuestro maestro. Estuviste con los apóstoles en aquel tiempo y su corazón ardía, en sus corazones había ese fuego de tu espíritu que los llenaba con paz, con bendición. Así también danos esa bendición el día de hoy, nuestra apertura de nuestra mente, quita todo bloqueo, reprende todo bloqueo de nuestra mente, abre nuestro entendimiento para comprender la Escritura y atesorarla en nuestro corazón, que nada ni nadie nos robe nada de tu palabra, que no haya discusiones ni nada que nos impida sentir esa paz durante todo este día y la semana que entra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Envía bendición, está en tus manos nuestras tareas, nuestros trabajos, nuestras escuelas, el regreso a clases, todo está en tus manos. Los medios ponlos para que tu nombre sea glorificado por medio nuestro. En el nombre de Jesucristo, y el pueblo del Señor dice, amén. Gloria a Dios. Entonces hablamos que el 37 enfatiza algo que nos preocupa a todos y cada uno de nosotros. Una de las cosas que nos preocupa es esto acerca del juicio, porque habrá un juicio, el juicio final, donde los muertos, el Hades, la sepultura, el mar, y todos entregarán sus muertos, y todos van a en la segunda resurrección, todos van a resucitar, justos e injustos, para ser juzgados ante la presencia del gran trono blanco, del juicio de Dios, ante el trono de Dios, ante el juicio final, como muchos lo mencionan. Entonces Dios va a juzgar a cada uno según sean sus obras. Se van a abrir los libros, el acta de decretos que hay ahí para cada una de las personas, y para aquellos que conocieron a Dios y para aquellos que no conocieron a Dios. Y para su iglesia, pues obviamente va a haber galardones, y para su iglesia va a haber aquellos que le sirvieron de verdad, pues no va a haber juicio. Entonces, más sin embargo, para toda la humanidad se espera un juicio, toda la humanidad que no aceptó a Cristo, que no sirvió a Cristo, que no siguió sus pisadas. Bueno, delante de esto, la palabra de Dios habla acerca bien importante de un juicio que Dios va a emitir, pero se basa mucho en su palabra. En su palabra nos dice cuál es el juicio o el veredicto de Dios respecto de lo que va a suceder en aquel día. Ya por la Biblia nos vislumbra, nos enseña, ya nos da algún antecedente de cómo va a ser el juicio de Dios. Porque dice el texto que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tus propias palabras te pueden acarrear juicio. Tus propias palabras que declaras, que enseñas, que predicas, que hablas, ya sean ociosas o groseras o lo que sea. Pero si tú hablas una palabra, si tú la sueltas de tu boca, si tú la comentas, si tú la crees, si tú la declaras, si tú la afirmas, esa palabra pues va a ser una palabra que va a tener un efecto. Va a tener un efecto ya sea positivo o negativo en nuestras vidas. En este caso, el juicio de Dios es una de las consecuencias que vienen sobre nuestras palabras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que declaramos, con lo que afirmamos, con lo que nosotros también consentimos, porque muchas de las veces nos involucramos en palabras ajenas, en comentarios ajenos, en conversaciones ajenas, y nos involucramos y hablamos
cosas que muchas las veces ni siquiera conocemos. Entonces, en nuestras palabras, pues por nuestras palabras seremos juzgados. Y de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta en aquel día, dice el Señor. Por eso, cuando hay palabras ociosas, palabras que pues son ociosas, que muchas las veces las decimos y son ociosas y no vienen de Dios y no son de Dios y no son profecía de Dios y no vienen con un respaldo de la palabra de Dios, con una doctrina, pues dice que de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca daremos cuenta en aquel día. La palabra ociosa, pues tenemos que tener cuidado, porque una palabra ociosa es que no está preparada. O sea, muchas las veces estamos acostumbrados a hablar nada más sin pensar. O sea, hablamos, no pensamos, no articulamos, no meditamos, no fundamentamos nuestra palabra. Y como no fundamentamos nuestra palabra, pues dice la palabra de Dios que puede establecer un juicio. ¿Por qué? Porque cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que afirmamos y cuidado con aquello que aprobamos. O sea, no podemos aprobar algo que no esté comprobado a la luz de la palabra de Dios. No podemos aprobar o decir alguna palabra si no está fundamentada en la palabra de Dios. En estos tiempos la gente habla y oye palabras, y cualquiera puede subir un video, cualquiera puede subir a las redes sociales y todo el mundo se da cuenta de esas palabras, pero dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta en aquel día. Entonces, si nuestras palabras fueran guiadas por Dios, si nuestras palabras y nuestros pensamientos fueran articulados por Dios, si nuestras palabras, las que les proferimos a nuestros hijos en su futuro, son palabras pensadas en el bien, pensadas en que les va a ir bien, pensadas en que Dios los va a prosperar, pensadas en cosas buenas, con pensamientos bíblicos. Si nosotros nos remitimos a la palabra de Dios, podemos ver cómo aquellos siervos de Dios, como fue Abraham, Isaac y Jacob, no hablaban palabras ociosas, hablaban palabras que ya estaban preparadas. Aquellas palabras que ellos decían eran palabras con fe, que declaraban sobre sus hijos. En una ocasión, Isaac llamó a sus dos hijos, primeramente le llamó a su primogénito para bendecirlo, y en base a esa palabra se cumplió en la vida de su hijo esas bendiciones. Mas sin embargo, Jacob, engañando a su padre, se presentó como primogénito y su padre le dio esa bendición que era para su hermano Esaú. Mas sin embargo, Jacob pues tomó la bendición de un primogénito, tomó la bendición que no le correspondía. Mas sin embargo, pues ya se la habían vendido, ya Esaú la había menospreciado, ya Esaú por un plato de lentejas, ¿verdad? Y como había menospreciado la palabra en la declaración de bendición sobre sus hijos de su padre, entonces pues Jacob tomó el lugar y su padre lo bendijo. Entonces, toda palabra que uno declara sobre los hijos son palabras, pueden ser palabras que pueden traer un sentido muy adverso o muy bendecido, depende de lo que haya declarado su padre o su madre, porque la bendición viene bajo la línea de Dios, bajo el orden de Dios. En el hogar Dios establece el matrimonio, en el hogar Dios establece al padre como cabeza, en el hogar Dios establece a la madre como una pieza fundamental del matrimonio, que ayuda al padre a llevar a los hijos por un buen camino, y que el padre declara bendición sobre sus hijos. Y no puede soltar una palabra ociosa, no puede soltar una palabra ociosa sobre sus hijos, menos sobre el camino de Dios, menos sobre las vidas de personas que están también aspirando a ser siervos de Dios, aspirando a ser cristianos, aspirando a ser seguidores de Jesucristo. Entonces, la palabra que nosotros demos puede ser palabra ya sea mediante una revelación, la palabra que nosotros demos puede ser palabra mediante una escritura que está escrita en la Biblia y que Dios nos da la dirección, que Dios abre nuestro entendimiento. Por eso es importante que cada vez que nos reunamos a leer la palabra, le pidamos a Dios entendimiento, que abra nuestro entendimiento para comprender las escrituras y para no hablar palabras ociosas, para no hablar palabras que salgan de nuestra propia mentalidad, sino que estas palabras
palabras, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos guíe. Porque así dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y que no estemos tan carnales como para no ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras palabras, en el amor y el temor. Porque el Espíritu Santo nos cela con celo de Dios, pero el Espíritu Santo es apacible. El Espíritu Santo de Dios es el que puede poner en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón, palabra sazonada con sal, palabra que edifique nuestras vidas, palabra que nos dé victoria, palabra que nos fortalezca, una palabra que nos dé la victoria en Cristo Jesús sobre las circunstancias que estamos viviendo, sobre las situaciones en las que día a día está luchando el cristiano, está luchando la cristiana, en esos momentos tan difíciles que a veces pasa el ser humano. Pues en esos momentos nosotros podamos dar esas palabras sazonadas con sal. Muchas de las veces queremos llegar a un lugar y no hallamos palabras que decirle a quizás alguna persona que está pasando por un sufrimiento, quizás alguna persona que está pasando por una enfermedad, quizás alguna palabra para alguna persona que está pasando sobre una situación muy difícil en su familia, en su hogar, en su propia persona. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por nuestras propias palabras, pues obviamente que a lo mejor es bien difícil que podamos consolar a estas personas. Pero cuando va la palabra de Dios en nosotros, cuando nosotros articulamos el pensamiento de Dios, su Espíritu Santo, permitimos que su Espíritu Santo nos dé esas palabras, permitimos que nuestras palabras estén fundamentadas en la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, entonces en ese momento vamos a hablar palabras que edifiquen las vidas de otras personas, palabras que fortalezcan al débil, que levanten al caído, que den fuerzas al que ya no tiene. ¿Por qué? Porque las palabras no van a ser de nosotros, sino van a ser palabras ¿de quién? De Dios. Dice que no se preocupen cuando nos presenten ante gobernadores, ante las eminencias, porque Dios pondrá palabra en nuestra boca. Porque cuando Dios pone palabra en nuestra boca, esa palabra es perfecta, esa palabra llega al corazón. Muchas de las veces la gente critica y dice, dijiste esto y esto, pero muchas de las veces cuando es Dios quien habla por medio de nosotros, cuando es Dios quien está hablando, entonces no somos nosotros, sino Dios, porque preferimos que Dios hable por medio de nosotros y no que nosotros hablemos una cosa que no sea de edificación. Por eso dice aquí que por tus palabras serás justificado. Cuando tú hablas cosas, declarando cosas negativas en tu vida, cuando tú hablas declarando cosas negativas en tu vida o en la vida de tus seres queridos, en la vida de tu familia, en tu economía, en tus finanzas, en la vida de tus padres, en la vida de tus suegros, en la vida de tus suegras, en la vida de cualquier otra persona, hablas palabras negativas, entonces ahí empieza a haber o establecerse un juicio de Dios. Por eso Dios se puede molestar. ¿Por qué? Porque por tus palabras vas a ser juzgado o por tus palabras vas a ser juzgada. Por eso necesitamos frenar esta lengua tan pequeña que Dios puso en nuestra boca, pero que puede encender bosques. Esta lengua tan pequeña que cuando por una palabra de Dios, que no es de Dios, una palabra personal puede encender los ánimos de una persona contra otra para que se peleen. Pueden hacer muchas cosas nuestra lengua. Por eso necesitamos refrenar nuestra lengua y convertir nuestra lengua en un instrumento de Dios para que solo hable cosas que a Dios glorifiquen, cosas que a Dios, que edifiquen a nuestros hijos, que edifiquen a nuestra familia, que edifiquen a nuestro hogar, que edifiquen a nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros en la escuela. Esas palabras que nosotros podemos hablar pueden ser de amistad, pueden ser porque la palabra de Dios también dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, ser benignos, bondad, ser bondadosos, amables, apacibles, amables, gente amable que Dios usa con su amabilidad, con su amistad, con una amistad
sana, una amistad limpia, con un corazón limpio, porque muchas de las veces ahorita está plagado de maldad, plagado de gente con malas intenciones, plagado con gente enferma espiritualmente y enferma físicamente y enferma mentalmente, y que casi siempre sus palabras hablan para dañar a otras personas, para hacerlos sentir menos. Y hay gente dentro del cristianismo que también se está plagando, gente dentro del cristianismo que también se ha enganchado en esa situación y pues ya también se ha involucrado, porque las únicas palabras que hablan no son palabras que puedan edificar ni su vida tampoco, ni la vida de los demás, y se convierten en palabras tóxicas, en palabras que afectan el ánimo de las demás personas, palabras que frenan a las demás personas. Entonces tendremos que voltear y ver que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros no nos va a permitir hablar esas palabras, y si nosotros vamos a hablarlas, las estamos hablando por nuestra propia cuenta. No es Dios, y no confundamos y no digamos es Dios, no, porque hay, dice la palabra de Dios, los que digan que es palabra de Dios y cuando no es palabra de Dios. Necesitamos tener claridad en nuestra mente cuando sabemos que es nuestra carne la que habla, o si es el Espíritu Santo que habla por medio de nosotros. Por eso debemos de pensar